Bienvenidos a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el espacio donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano. Soy Yogi y este es el tercer capítulo sobre SIEM. Más concretamente, será el segundo capítulo sobre Splunk e intentaremos dar más detalles sobre aspectos importantes a considerar a la hora de gestionar y configurar nuestra solución SIEM basada en Splunk. En este capítulo empezaremos hablando de los modelos de licencia Splunk, que es un concepto muy importante y a tener en cuenta a la hora de saber qué modelo de licencia es la más adecuada para nosotros. Estos modelos de licencia Splunk van básicamente son los que voy a explicar son los que se pueden aplicar a Splunk Enterprise Core, que también se denomina Splunk Core en algunos foros, y la de Enterprise Security. Existe una licencia de la que no voy a hablar, que es la gratuita y que nos permite instalar y configurar nuestro sistema Splunk y recibir o gestionar hasta 2 gigabytes de datos por día, lo cual es poco. Aunque a alguno le pudiera parecer suficiente, eso es muy poco. Eso está bien para poder hacer unas pruebas y testear un poco cómo el sistema es adecuado o no para ser implementado en nuestra red operativa, pero no para usarlo a nivel profesional. Hay, básicamente hay cuatro tipos de licencias que se pueden aplicar a Enterprise y Enterprise Security, que son la de por volumen, licencia por carga de trabajo, licencia por número de hosts y licencia por la actividad que vayamos a desarrollar. Lo más común y con la que yo tengo experiencia es la licencia por volumen. Esta licencia se basa en el máximo número de datos que se pueden recibir y gestionar al día. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Nosotros pudiéramos considerar que recibiendo y gestionando 50 gigabytes de datos cada día, cada 24 horas, es suficiente. Y entonces pagamos por ese límite de 50 gigabytes al día, cada 24 horas. Ahora la pregunta importante que deberemos de saber es qué pasa si nos pasamos, porque es muy difícil saber exactamente el número de datos exactos que vamos a recibir a través de nuestros logs. No es algo que sea específico desde cada sistema o desde cada dispositivo de red, sino que depende del tráfico que reciban estos sistemas o que gestionen estos sistemas y el tipo de acciones que los usuarios y que los administradores ejecuten sobre esos sistemas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nos pasamos de esa licencia? Es decir, ¿qué pasa si nos pasamos de los 50 gigabytes que hemos estimado a 60 en un determinado día? Bueno, pues básicamente Splunk esto lo gestiona de dos maneras. Depende de si pagamos una licencia de 100 gigabytes al día o más. En ese caso solo recibiremos un warning, pero no nos bloquea ninguna capacidad de Splunk. O sea, si nos pasamos de los pagamos una licencia de 100 gigabytes al día y nos pasamos varios días a 150 o 160, sí que vamos recibiendo warnings, pero inicialmente a día de hoy, a no ser que cambie en un futuro, no se nos bloquearía nada de ninguna capacidad, ninguna funcionalidad de Splunk. ¿Qué pasa con las licencias menores, que son las más habituales para medianas empresas? Cuando son licencias menores de 100 gigabytes al día, creo que ya es un tamaño considerable de licencia, se te permite pasar ese límite hasta 45 días de cada 60. Es decir, hasta 45 días de cada 60 días tú te pasas de esos, por ejemplo, 50 gigabytes. Y si obviamente recibes los warnings, pero no se te desactiva ningún tipo de capacidad en Splunk. Si te pasas más, 46, 47 días, las búsquedas quedarían deshabilitadas, ¿vale? Es importante saber que seguiríamos recibiendo, indexando y almacenando los datos, obviamente, pero no podríamos realizar búsquedas y cuando hablamos de búsquedas también hablamos de alertas, porque las alertas muchas están basadas en búsquedas, en búsquedas correlacionadas.
Con lo cual, esto también pues, nos limita mucho las capacidades. Además, la pega que tiene esto es que si necesitamos desbloquear ese bloqueo que tenemos, no se desbloquea automáticamente cuando bajamos el consumo de los gigabytes que hemos adquirido. No, debemos de contactar, o por lo menos es así a día de hoy, con nuestro vendedor para que nos lo desbloquee. A este respecto, me gustaría eh, comentar dos consideraciones, eh, o pues poneros dos consideraciones con respecto a las licencias, que es importante que tengáis en cuenta. Splan, la empresa Splan en sí, no suele vender sus licencias directamente. Estas se venden a través de, o se gestionan a través de sus vendedores locales. Cuando digo locales es situados en cada país hay determinados partners, que decimos así, que pueden vender licencias Splunk. Aparte de proporcionar servicios de consulting, que si no tenéis mucha experiencia con Splunk, os lo recomiendo inicialmente hasta que cojáis esa experiencia. Entonces, esas licencias, como no las vende directamente Splunk, pues si se nos bloquea, porque nos hemos pasado de esos 45 días sobre 60, tenemos que contactar con el vendedor y no directamente con Splan. Y el vendedor que nos ha vendido la licencia contacta con Splan para que nos la desbloquee, con lo cual eso tarda, ¿vale? Eso tarda. Y la segunda consideración es que es difícil, ya lo he comentado, calcular el volumen que necesitamos, sobre todo inicialmente. Solo a través de la experiencia podríamos estimarlo más o menos adecuadamente al tamaño de nuestra red o de nuestros sistemas. Pero inicialmente es complicado, la verdad. Sobre todo si hemos cambiado de empresa o la empresa es la primera vez que la empresa implanta Splunk. La buena noticia es que se pueden ampliar. O sea, en un momento dado podemos adquirir 50 gigabytes y luego ampliarlo a más. También tarda un poquito, pero suele ser también un proceso bastante ligero, bastante flexible y igual en 2 o 3 días podéis ampliar la licencia con suerte. Eh, esa es la parte buena. Y otra parte también que es interesante que conozcáis es que normalmente cuanto más la licencia sea más grande, a nivel de volumen, más gigabytes por día, los precios son mejores. Eh, es decir, si cogemos 5 gigabytes al día y luego ampliamos a 10, normalmente no es el doble, es menos de que el doble el precio. Cuanto más volumen cojas, ellos tienen tramos, Splunk y los vendedores tienen tramos en los que te aplican esos presupuestos. Y el presupuesto hay que pedírselo siempre al vendedor. No te lo puedo decir inmediatamente porque tiene que preguntárselo a Splunk, ya que estos precios suelen variar no solo cada año, sino depende de especificaciones o normativas impuestas por Splunk. Vale, vamos a cambiar de tema dentro de Splunk, ¿vale? Ya hemos hablado de las licencias y ahora nos interesa saber otros servicios dentro de Splunk. Para usar otros servicios deberemos de conocer lo que son los add-ons y las apps de Splunk, ¿vale? Eh, Inicialmente es difícil presumir que tenemos el plan bien configurado para nuestra seguridad si no usamos ninguna add-ons y ninguna apps, o es el término corto para applications. Eh, no lo veo difícil, que lo veo imposible, vamos. Un add-ons de Splunk, voy a definirlos, son los complementos de software que se instalan bien en el indexer o bien en el search head y nos dan funcionalidades específicas. Eso es el add-on. Las funcionalidades que nos dan estos add-ons son bastante importantes desde el punto de vista de gestión de los datos y de su manejo. Normalmente un add-on nos ayuda con la extracción de los campos de los datos, con su normalización, ayuda con la creación de búsquedas predefinidas. Esas son las funciones que básicamente un add-on nos ayuda en plano, en un background que se dice, que es por detrás, no vemos esa interfaz o cómo trabaja el add-on, pero nos ayuda muchísimo a esa gestión inicial de tráfico
o de tráfico, perdón, de logs, que si no sería muy difícil hacer a mano. Tendríamos que configurar muchas normalizaciones y muchas modificaciones de campos. Eh, Como seguramente hayáis adivinado, digo que los add-ons modifican los datos inicialmente y los normalizan, seguro que habéis adivinado que estos add-ons deberían de estar instalados en el indexer, ¿vale? En el componente indexer o en el rol que yo le llamo, que no es un rol realmente, es un componente, pero en el indexer. Sin embargo, lo bueno que tiene Splunk en este sentido es que si por cualquier razón no tenemos cuidado y lo instalamos en el Search Head, no pasaría nada. También funcionaría, pero vamos, yo recomiendo los add-ons instalarlos en el index. Un rato he comentado que los add-ons no suelen tener interfaz de usuario. Yo no recuerdo add-ons con interfaz de usuario. Y se pueden encontrar, obviamente, en la web de Splunk, que se llama Splunk Base. Algunos ejemplos importantes que debéis de saber sobre los add-ons de Splunk. Pues el Splunk add-on para AWS, o para Amazon Web Service, es interesante. El Splunk add-on for Microsoft Active Directory, o sea, para los servidores de Active Directory de Microsoft. El Splunk add-on para Windows, muy interesante. El Splunk add-on para Cisco ASA, que es un firewall, etcétera, porque hay muchísimos add-on. Eh, eh, Infinidad de ellos que depende de nuestro sistema y las herramientas que tengamos, nos interesará tener o no. Aparte de los add-ons, también debemos de instalar y usar las aplicaciones de las apps de Splunk. Las apps de Splunk son aplicaciones con varias funcionalidades. Una app podría tener las mismas funcionalidades que un add-on, pero además otras capacidades adicionales. Nos da otras ventajas adicionales. O sea, de manera oculta, digámoslo así, de manera de background, está trabajando esos datos, cómo los indexa, cómo los modifica, cómo los normaliza, pero además suelen presentar o presentan todos una interfaz de usuario y para poder gestionar nuestra aplicación. Y no solo eso, en muchas ocasiones nos da paneles de visualización, gráficas, que son muy interesantes a nivel de seguridad. Entonces, las aplicaciones van un paso más allá, digámoslo así. Pero claro, obviamente son paquetes que tienen más tamaño y consumen más recursos. Ya he comentado que tanto los add-ons como las apps se pueden encontrar en la web de Splunk Base. Pero algunas, bueno, hoy en día ya casi la mayoría de ellas, requieren que estéis registrados para su descarga. Cuidado con este software que puede estar desarrollado por Splunk, ser oficial, desarrollado por cualquiera y estar verificado por comunidades, por partners. Algunos están verificados por Splunk, aunque estén desarrollados por usuarios particulares, otros no. Hay partners que los publican, como es por ejemplo Cisco, que he comentado antes, los add-ons de Splunk los hace el propio Cisco. Mi recomendación es que comprobéis este software, aunque cuando está hecho por Splunk en teoría está libre de virus y libre de amenazas, pero no os cuesta nada cuando descarguéis este software analizarlo con una herramienta anti-malware y quedaros más tranquilos. Obviamente, siempre que podáis, chequear el hash. Eso siempre. Incluso si luego saltáis el paso de escanearlo con la herramienta anti-malware, el hash siempre chequearlo. Las, eh, las recomendaciones que yo os hago en cuanto a qué add-ons debéis de instalar o debéis usar. Obviamente, la primera es usar los add-ons diseñados específicamente para aquellos sistemas que vosotros tengáis en vuestra red. Es decir, que si vosotros tenéis sistemas Windows, pues utilicéis los add-ons para Windows. O y si son Linux, pues para Linux. Si tenéis Windows y Linux, pues los dos. O tenéis productos Tenable, por ejemplo, pues hay add-ons para Tenable. O tenéis productos Tregis. Tregis es el antiguo McAfee. Pues también hay add-ons por eso. O sea, que tenéis que saber que tenéis obviamente en vuestro sistema como profesionales de la ciberseguridad, debéis de saber todo lo que hay en el sistema, tanto sea de seguridad como no,
y obviamente tendréis una visión muy holística, muy grande de vuestro sistema y podréis saber los addons que necesitáis. Y con respecto a la seguridad, más específicamente, aparte del producto Enterprise Security, además yo recomiendo como mínimo la apps de Splunk Common Information Model. Eh, Además, hay otra más que se llama Mitre Attack, también os la recomiendo, Application Apps para Splunk. El InfoSec Apps, esas tres yo las recomendaría. Son aplicaciones, no conllevan un coste, solo están registrados, así que las repetiré. Common Information Model, Mitre Attacks y el InfoSec Apps para Splunk también. La última, la InfoSec, es a mí la que más me gusta. Esta última proporciona unas gráficas, unos dashboards muy potentes que podéis personalizar y podéis integrar incluso con otros sistemas como sondas IPS y IDS. A este respecto, yo he trabajado con eso, entonces con esta aplicación los dashboards que me da, las gráficas que me da son muy potentes y lo integro con los datos de mis sondas IDS y IPS y de un simple vistazo en una pantalla grande todos los días en tiempo real puedo saber cómo está mi sistema y cómo voy bloqueando o no ciertos intentos de acceso. Es muy interesante esta. A este respecto también Splunk con Enterprise Security por defecto está preparado para ser usado como un SOC, ¿vale? Bueno, el acrónimo de SOC significa Security Operations Center y obviamente en castellano, como este es un podcast en castellano, Centro de Operaciones de Seguridad, ¿vale? Un SOC es una unidad centralizada, sencillamente que se dedica a la gestión y respuesta a las amenazas de ciberseguridad de una organización. En otras palabras, un SOC se encarga de monitorear, detectar, analizar y responder a incidentes de seguridad, así como de implementar medidas para mejorar la seguridad global de la empresa, la ciberseguridad. El SOC, también otro apunte sobre el SOC suele estar compuesto de un equipo de trabajo, porque lo normal en una empresa mediana grande es que el SOC tenga una actividad de 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, tiene que estar monitorizado y controlado, con lo cual suele haber equipos de trabajo con turnos. Sin los famosos dashboard o gráficas que he comentado antes, es difícil tener una visualización general de las alertas, tanto que se generan en tiempo real como a lo largo del tiempo. Y cualquier SOC que se precie tiene varias pantallas indicando estados de eventos de seguridad y más información detallada. Esto también tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, si no es vuestro SOC, a la hora de manejar el día a día de vuestro Splunk. Eh, una consideración también importante que tenéis que tener en cuenta cuando configuréis vuestro sistema SIEM es la centralización de todo en dicho sistema y su integración. Las dos palabras tienen que ir siempre unidas en Splunk. Centralización e integración. Splunk es como el Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, uno para gobernarlos a todos. En nuestro caso es una solución de monitorización, no de gobierno, aunque puede configurarse con tareas automatizadas o semiautomatizadas. Y debemos gestionar y todos los sistemas o todas las alertas que recibimos en un sitio, en un único sitio, integrando todas las soluciones de seguridad. Para ello, no solo deberemos de integrar las soluciones de seguridad, sino además mm, aquellas soluciones o aquellos sistemas que nos den más información, una información adicional. Como obviamente yo recomiendo y cualquiera que haya trabajado con un SIEM recomienda integrar en el SIEM Active Directory o el DAP, soluciones de seguridad como los endpoints, como Trellix, el antiguo McAfee que he comentado, o sondas IPS y IDS que ya he hablado antes, sistemas de monitorización de red, por ejemplo PRTG o cualquier otro, ¿vale? O SolarWinds. Esto lo que nos hace es tener más datos adicionales
Porque si no, voy a poner un ejemplo, recibiríamos un evento que pudiera ser sospechoso, acceso desde la IP interna, imaginaros una IP interna, y desde el usuario, imaginaros un nombre de usuario poco reconocible. Si nosotros no tenemos, no integramos la información de Active Directory, no tenemos esa, a veces no tenemos la traducción del nombre del sistema y del nombre del usuario que está involucrado en ese posible incidente. Con lo cual lo necesitamos, ¿vale? La integración muchas veces existen add-ons, ¿vale? O conectores, y otras veces la integración se basa en configurar un usuario con capacidades de lectura en ese Active Directory o base de datos en la. Cambiando de tema, más focalizado en Enterprise Security nos permite hacer correlation search, que son búsquedas de correlación, alertas, también automatizar respuestas ante incidentes y además tiene un papel sobre tiene un panel, perdón, sobre la investigación de incidentes y alertas, es decir, tiene un dashboard donde nosotros vamos gestionando los incidentes que están en distintas fases. Por ejemplo, triaje, investigación, luego se le puede asignar como falso positivo o pasarlo a un segundo nivel para una investigación eh, análisis forense, por ejemplo. Hay un panel específico en Enterprise Security para gestionar este tipo de eventos, digámoslo así, antes de que se pueda decir que son incidentes. Pero una de las cosas más importantes que tiene son las correlation search, que son búsquedas correlacionadas adaptadas a nuestros sistemas y posibles ataques. Lo habitual es basarlas en ataques tipo Mitre, ¿vale? Mitre es una base de datos en que realmente lo único que nos dice es los tipos de ataques. Cada tipo de ataque se ha discriminado cada tipo de ataque y nos da una especie de pistas de esos ataques específicos, esas pistas, cómo se va produciendo por parte del atacante, esos pasos que el atacante va siguiendo, esas son las pistas que debemos encontrar en nuestros sistemas SIEM. Eh, Creo que sobre Mitre ya está. Sobre la correlation search, gracias a emplear y generar esas correlation search y alertas, podemos establecer las bases para identificar esos patrones Mitre que nos dan esas pistas sospechosos con respecto a trabajar con nuestros logs que hemos recibido en el SIEM. Algunos ejemplos, por ejemplo, de ataques tipo Mitre que están considerados, ¿no? Ataques por fuerza bruta, Outbreak Observe. Outbreak significa cuando empieza a haber muchos eventos de malware bloqueado por nuestra endpoint security, por ejemplo, por Trellix, eso lo recibe Splunk y entonces te salta una alerta y te dice, oye, resulta que se ha empezado a bloquear accesos de sistemas en el 10% de los equipos de tu red. Ya, eso es un outbreak observe. Eso te da una pista de que algo está pasando en tu red. Pero hay miles de ellos, ¿vale? Ese tipo de Mitre attacks, hay específicas correlation search que pueden ser generadas y podéis configurarlas para que os busque ese tipo de ataque. Cuidado con activar todas las correlation search y alertas en tiempo real en un SIEM en vuestro sistema. Así como he dicho que hay miles de ellos, tú puedes buscar ataques por fuerza bruta o otro tipo de ataques, pero dices, pues voy a intentar activar todas las que existen en el mundo, miles de ellas. Tener cuidado es porque estas alertas muchas veces son interesantes que funcionen en tiempo real o con una periodicidad muy corta. Y si configuramos muchas, vamos a saturar nuestras pipelines. Esto ya lo he hablado en el capítulo anterior o las colas. Y entonces hace que estas búsquedas al final se quede, digámoslo así, bloqueadas esas colas y no se ejecuten muy tarde. Entonces nos estamos perdiendo estas alertas. Es muy importante que las correlation search se refieran a lo que es factible que nos ocurra en nuestro sistema. Conociendo nuestro sistema sabemos cómo nos pueden atacar o no,
y no usar todas las correlation search, sino solamente las que pudieran afectar a nuestro sistema, los posibles ataques, para que detecten esos ataques y no cualquier otro que es imposible que se produzca si no tenemos un servicio web, porque estoy buscando yo ataques contra servicios web, por decir algo, ¿no? ¿Para qué necesito activar todas esas? Entonces tenemos que equilibrar muy bien nuestro sistema, no poner todas ahí a lo bruto. Y además os aconsejo que cuando pongáis las básicas, las 30 o 40 típicas básicas, empecéis a añadir una a una poco a poco para ver cómo va vuestro sistema, va aceptando las colas y los pipelines van aceptando esa carga. Por último, vamos a hablar un poquito de la arquitectura de Splunk. Las arquitecturas de Splunk pueden ser muy variadas. Desde tener nuestro indexer y search en la misma appliance, máquina, puede ser physical appliance o virtual appliance, hasta dividirlas en dos, hasta tener incluso clusters de indexers a nivel o a nivel de search, clusters de search, o de los dos, clusters de indexers y clusters de search. Depende del tamaño de vuestra red, de vuestros sistemas y de vuestra empresa, obviamente, y del tamaño de vuestro SOC, porque cuanto más grandes sean tanto los sistemas, las redes, y más queráis controlar y monitorizarlo, digamos así, pues, los posibles eventos de seguridad en tiempo real, pues más grande tendréis que expandir la arquitectura o más grande tendréis que diseñar la arquitectura de Splunk con clusters. Em, lo importante en este caso es, antes de decidir nuestro despliegue, es analizar bien la red. Si entendéis bien vuestra red y los sistemas que lo componen, podéis optimizar el sistema y monitorizar adecuadamente vuestra red con el suficiente margen, obviamente, de que sea escalado en un futuro si es necesario. Cuidado al diseñar la arquitectura y no os pilléis los dedos en el sentido de que sea cerrada y luego no podéis expandirla, porque las redes y los sistemas, las empresas cuando crecen, los expanden muy rápidamente porque son requisitos de negocio, de business. Y ellos, pues, no piensan tanto en los requisitos de seguridad. Debéis de dejaros un margen para poder escalar la arquitectura, siempre que sea posible. Sé que se nos han quedado otros temas de los que no he hablado todavía con respecto a Splunk específicamente, como son otros componentes de gestión, como o ejemplos de cómo añadir Threat Intelligence y algunos ejemplos específicos, o, hablar más en profundidad sobre Enterprise Security, cómo gestionar e investigar una alerta, que es otro tema que no he hablado, y incluso otros productos de Splunk muy interesantes como son el UBA, el User Behavior Analysis, o el SOAR, que es para hacer playbooks y responder automáticamente ante incidentes. No sé si haremos o haré un capítulo 3 de Splunk a este respecto, pero ahora creo que hemos tocado los elementos más importantes de un SIEM como Splunk. Y tampoco quiero hacer esto muy largo y con capítulos que se eternicen. Entonces, lo dejo ahí en stand-by, en espera. Si alguno está interesado, se podría considerar. Y nada más, creo que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Solo espero que hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros, que os hayáis divertido y lo dicho, si tenéis cualquier duda o queréis proponer otros temas que os interesen, lo podéis hacer a través de las web que encontraréis tanto en la descripción del podcast como de los capítulos. Un saludo de OG y nos vemos en el próximo episodio.